Esto va a dejar muy bien posicionado a Trump primero, Milei junto como aliado y muy mal parado a Lula. ¿Qué está pasando en Brasil con la cumbre del G20? Eso es lo que vamos a conversar hoy en Pan Am Post con el analista internacional Gustavo Segretes de Brasil, por supuesto, y él es también comentarista político de la emisora Joven Pan. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por el llamado. G20 es Usted. una organización muy interesante, obviamente, reúne a los principales mandatarios de las principales economías del mundo. Y esta reunión en Río de Janeiro, que ya había sido predeterminada en el gobierno anterior de Brasil, se manifiesta como algo muy importante, sobre todo para las reuniones bilaterales, y va a tener un trasfondo interesante con la ausencia de Argentina en la firma del documento final, a lo que todo parece. Sí, justamente a eso quería ir. ¿Qué significa para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en este momento ser el anfitrión, tomando en cuenta que pues está un poco complicado en el tablero internacional y también en la política interna, ¿no? Después de este resultado desfavorable en las elecciones municipales del mes pasado. Pero pues ahora esta posición de Argentina se debe básicamente a dos aspectos, que es la posición de Lula en cuanto a la guerra en Ucrania, que tiene una posición un poco blanda frente a Rusia y también frente al conflicto en Gaza, que es muy crítico con Israel, pero no de la misma manera con el grupo terrorista Hamas. Sí, yo no creo que tenga relación con eso específicamente. Me da la sensación en función del documento, porque el documento no hace mención a eso, sino a la igualdad de género, donde en la letra chica es importante mencionar que se propone la regulamentación de las redes sociales, es algo que no salió en ningún lugar. Y Argentina es Sí. contra eso, de la misma manera que seguramente Estados Unidos sería contra si en lugar de participar Biden, participase el presidente electo Donald Trump. La temática que el presidente Milei aduce como argumento, y creo que puede ser un argumento válido, es que la representatividad del país que propone la igualdad de género en el Congreso Nacional, por ejemplo, Brasil hoy tiene 16% de mujeres en el Senado y 17% en la Cámara de Diputados. Argentina, sin ningún documento, tiene 43% de representatividad de mujeres en el Congreso General. Por otro lado, cuando uno analiza la cantidad de mujeres, por ejemplo, en la cantidad de ministerios, Brasil tiene 38, la participación de las mujeres en el país que defiende la igualdad social es de 24%. Entonces, lo que Milei dice, con algo de razón, es, el país propone igualdad de género, pero no lo participa, no lo está mostrando en la práctica. Dice También, combatir sí. el hambre y la pobreza. Sin embargo, en los últimos 21 años, 16 años fueron gobernados por quien propone el combate a la pobreza y al hambre. Bueno, si en 16 años no consiguió revertir, ¿qué me garantiza que con un documento del G20 vamos a conseguir revertir algo? El otro tema es el ambientalista, José, y el ambientalista, lo que aduce mi ley, con algo de lógica, uno puede estar de acuerdo o no, pero digamos que desde el punto de vista del argumento formal y empírico, mi ley dice, Claro. no hay ningún documento, ningún estudio que me pruebe que el problema de la crisis climática es generado por el ser humano. No tengo nada que me muestre que yo pueda leer diciendo en función de tal estudio, la culpa es del ser humano. Entonces, no tengo por qué acompañar esa retórica. Y la última, el último de los puntos, es que Milei no está de acuerdo con la tributación de los súper ricos, y es perfecto que no esté, porque en el concepto socialismo él le saca al que tiene para darle al que no tiene. Milei defiende que la mejor forma de combatir el hambre y la pobreza es generando empleo, no ayudando socialmente a quien no tiene, por el motivo que sea, desde que si él quiere trabajar puede hacerlo. Y para eso necesitamos empleo, no políticas públicas. Y concluyo diciendo que esto es tan relativo que en reuniones anteriores el gobierno de Biden prometió 500 millones de dólares para el fondo amazónico. Y ahora promete 50 millones más. Los 500 millones nunca llegaron y los 50 millones están supeditados a la aprobación del Congreso, que no será el Congreso demócrata, sino mayoría republicana, con lo cual probablemente tampoco llegue. Lo que muestra que el G20 es una cantidad impresionante de buenas intenciones, pero que de ahí a la práctica muy poco. Justamente ahí quería llegar, ¿no? Estos temas como el hambre, la pobreza, el cambio climático terminan siendo documentos de buenas intenciones, un saludo a la bandera, simbólicos, pero que no llegan a ninguna parte, ¿no? Por eso también le comentaba estos otros temas
cuanto a estos conflictos que pues en la prensa también se comenta un poco de que puede haber pues ciertos roces, ¿no? Por estos temas y la posición de Lula y de Milei que chocan. ¿Cree que esta posición en la que está el presidente Lula en este momento no es cómoda para él para lograr utilizar la cumbre del G20 como palestra, como plataforma para ser ese líder regional que quiere y que se pone a prueba más bien el liderazgo de Lula por un lado y de Milei por el otro, que hay un choque para ver quién de los dos pues es el referente líder de la región? Yo creo que los dos van a terminar siendo líderes para públicos diferentes. Argentina está claramente alineada con Estados Unidos, con Italia y con Israel. Ya propuso inclusive Milei en la reunión que tuvo con Trump en Florida la Sí. realización de un grupo de las naciones libres, con Estados Unidos en América del Norte, Argentina en América del Sur, Israel en Oriente Medio e Italia en Europa. De ahí a que prospere es otra cosa. Pero por el lado brasilero, su alineamiento con China y con Rusia, más hacia la izquierda ideológicamente hablando, también lo va a mantener como un líder ante ese público. Me parece que van a tener que convivir. Y hay electores de los dos lados. Los electores, por el resultado que mencionabas de las elecciones municipales, hoy son predominantemente de derecha, pero hay un público de izquierda perfectamente. Lo que no ayudó dentro de este contexto del G20 es un agravio que hizo claramente en inglés la primera dama, que no tiene grado de representatividad del gobierno, pero ella habla nuestro gobierno, nuestro gobierno, nuestro gobierno, termina indirectamente siendo parte de él hacia Elon Musk. Eso me parece que no ayudó para nada a la democracia, a la diplomacia, perdón, del G20 y de Brasil en un tema que cuando no hay un problema, no hay ninguna necesidad de crearlo. Y ella creó un problema que no existía. Es algo importante que usted dijo, van a tener que convivir. Y vimos hace unos minutos a Milei y a Lula dándose la mano, ¿no? Entonces acá nos preguntamos cómo va a ser esa convivencia y cómo queda Lula, pues el hecho de no lograr que, siendo anfitrión de la cumbre del G20, pues no lograr esa unanimidad que seguramente estaba buscando, que sabía que, pues por supuesto, hay estas diferencias notables con Milei. Yo creo que Milei lo que está haciendo es colocarse en la vereda de enfrente. El G20 es una excelente oportunidad para reuniones bilaterales. El documento final realmente es inexpresivo. Si uno toma la última reunión del G20, también se definieron promesas de todos los tipos y de ahí hasta acá no pasó absolutamente nada. Entonces me parece que la cuestión de Milei observa más a pisarle el callito a Lula en su casa, como si alguien te invitara a cenar y cuando vos llegás a la cena, te dice, mira, te preparé camarones y vos le decís, yo soy alérgico a los camarones, con lo cual no lo puedo comer, te agradezco mucho, me como una ensaladita y me voy a mi casa. Es más o menos eso. Y ahora, en este caso, lo que tiene que ver con la política hacia Estados Unidos, vimos como, por ejemplo, Lula, pues tuvo una relación un poco más amistosa, por así decirlo, con Biden, pero pues ahora llega Donald Trump a la Casa Blanca y este escenario se voltea a favor de Milley, ¿no? ¿Cómo va a hacer esto tomando en cuenta que lo que usted ha dicho en el caso de Milei, pues busca más bien utilizar este espacio del G20 para reuniones más bilaterales y no multilaterales? Y parece que va en la misma línea de Donald Trump. Donald Trump también suele llevar esta línea, ¿no? De no participar mucho en estos foros multilaterales, sino siempre apostar más por la relación bilateral. De hecho, dentro del proyecto Mercosur, ya está en el Consejo Mercosur, que es la máxima autoridad junto con el grupo de trabajo, Grupo Mercosur, uno interpreta que la línea va hacia que haya una flexibilización en los acuerdos bilaterales. Hoy el Mercosur, si no van los cuatro juntos, no pueden. Bueno, lo que se está buscando es flexibilizar esto, generar una especie de un acuerdo de libre comercio con características definidas en plazos que después pueda ser ratificado por el resto de los participantes. Y hacia ahí va a ir la línea. Argentina quiere un mercado más amplio, más libre, y hoy el Mercosur lo está frenando. Uruguay acompañó, Brasil se opuso, Paraguay también, con lo cual quedaron dos votos a dos votos. No sé cuál es el futuro del Mercosur, pero sí me queda muy claro que el futuro de los países, por lo menos
de Argentina de generar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y muy probablemente reafirmar en las reuniones que tendrá Xi Jinping con Milei el acuerdo que pueda haber de reciprocidad comercial entre China y Argentina. La convivencia entre estos dos líderes regionales, como usted los acaba pues de mencionar a ambos y que van a tener que convivir, ¿quién podría llegar a resultar en un mediano plazo, pues, el vencedor de, pues, usted muy bien lo dijo, que son líderes para grupos o para públicos distintos, ¿no? Pero en algún momento alguno de los dos, pues, va a tener mayor, no digamos relevancia, sino mayor peso. Y en este caso parece que pudiera ganarlo Milei por estar del lado, tener de su lado a Estados Unidos ahora con Donald Trump. Y a Israel también, donde Brasil está en la vereda opuesta también. Yo diría que no hay una necesidad de un líder único. La región, en función de tamaño, Brasil es un líder sin discusión. Me parece que el resultado va a estar orientado a dos cosas. Primero, Brasil, a través de esta política, generó la pérdida de las elecciones municipales, que es la base electoral, ¿no? El elector está con sus vereadores, sus concejales en la ciudad donde vive y su intendente. Después viene el gobernador y después el presidente. Brasil tiene como muestras un crecimiento económico muy interesante, 3%, probablemente un poquito más, con una disminución de la tasa de desempleo. Yo no le doy mucha relevancia porque si vos tenés una tasa de desempleo cayendo y una cantidad de gente que ingresa en la ayuda social aumentando, hay algo en la cuenta que no me está cerrando. Debería tener decrecimiento en la ayuda social para que justificara que hay más gente que busca empleo y que consigue. Si no, hay algo que no me cierra en la cuenta. Por el otro lado, en la cuestión fiscal, Brasil tiene grandes problemas porque no consigue llegar al equilibrio fiscal y eso es endeudamiento, que genera un aumento de la tasa de interés y un aumento de los índices de inflación. Argentina está en la vereda opuesta, está consiguiendo hacer una reducción drástica del gasto público, mejoras en el resultado fiscal, disminución de la tasa de interés y disminución de la tasa de inflación. Eso va a redondear en el resultado de las elecciones de medio término de 2025 de Argentina. Pero hasta ahí estamos hablando de electores brasileños por un lado y electores argentinos por el otro lado. Las autoridades no se imponen, se conquistan. Si el día de mañana Lula pasa a ser menos buscado o menos respetado en ámbitos internacionales que Milei, quiere decir que la política de Milei resultó mejor. Pero esto no se impone. Y tal parece indicar que con esta institución creada ahora recientemente por Donald Trump para su nueva administración, que va a estar dirigida por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, pues buscaría tal vez de cierta manera imitar, emular un poco lo que está haciendo Milei para reducir el gasto público, para ir en esa misma dirección y en cierto modo a Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, le estaría dando la razón a Milei. Sí, claro. Y de hecho, en las reuniones que han tenido, hay gran interés del gobierno a entrar, el gobierno de Trump, sobre cómo Milei consiguió una reducción de 5 puntos del PIB en gasto público. Es grandioso. Eso hace mucho tiempo que no se observa una reducción del gasto público tan grande. Y Trump manifestó a través de la política que tomará con la Secretaría de Elon Musk de ir por ese camino y de tener reuniones con un asesor especial de Milei que se llama Sturzenegger, que ha sido presidente del Banco Central en el gobierno Macri y que hoy está a cargo de la desregulación de todo el andamiaje administrativo del gobierno Milei. Así que queda muy claro eso. Y te diría más, yo creo que en función de alianzas estratégicas, en la narrativa de Lula, él terminaba la guerra de Ucrania con Rusia tomando una cerveza. O la cerveza no apareció o él no consiguió hacer eso. Y fue muy crítico a Israel sin considerar datos de guerra. Datos en función de que, por ejemplo, en cualquier guerra fallecen 29 civiles por cada soldado. Y en el caso del ataque de Israel provocado por Hamas, porque debemos recordar que fue provocado por Hamas, estas pérdidas llegaban a 9 contra un soldado. O sea, en la guerra de Rusia con Ucrania murieron muchos más civiles que en el ataque de Israel a Gaza. Sin embargo, la crítica de Lula fue solamente para Israel y no fue para Rusia. Entonces, todo esto debilita geopolíticamente a Lula y si Trump aliándose Milei a él, consigue una mejora
el resultado de la invasión de Rusia a Ucrania, muy probablemente la consiga, y también en la situación de Israel a Gaza, que también probablemente consiga, inclusive en la devolución de los secuestrados, esto va a dejar muy bien posicionado a Trump primero, Milei junto como aliado, y muy mal parado a Lula, que intentó, pero no consiguió. Sí, porque no solamente está Lula, pues, con una posición totalmente contraria a la de Milei, sino incluso ahora contraria a la del presidente de los Estados Unidos, que será Donald Trump a partir del 20 de enero. Correcto, exactamente. Y para terminar y no quitarle más tiempo, no podemos dejar de tocar el tema de Venezuela, ya que pues Lula asumió ese papel de líder en cuanto a lo que fue o es la crisis que se mantiene post-electoral luego del fraude cometido por Nicolás Maduro y él junto con Gustavo Petro de Colombia y en su momento López Obrador de México asumieron ese papel de mediador y pues Lula se asumió como el contacto, el enlace con Joe Biden. ¿Tendrá esa misma cercanía con Donald Trump para mantener esa mediación o no va a ser Donald Trump lo mismo que ha sido Joe Biden en este tema en cuanto a Venezuela y el confiar en Lula para esta mediación? Yo creo que no va a confiar, me parece que si participa va a ser en forma directa. Brasil cometió una vergüenza diplomáticamente porque primero no firmó aquel pedido de la Organización de los Estados Americanos que por un voto, y Brasil se abstuvo, Sí, no fue posible exigirle internacionalmente la presentación de las actas, el resguardo de los derechos humanos, siendo que en general las ideologías de izquierda defienden mucho en la teoría los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos en general, acá en Brasil hay mucha crítica porque se defienden los derechos humanos de los bandidos, no de las personas honestas. sí, Pero vos fíjate que nosotros en la época de la elección 2022 estábamos prohibidos en diversas emisoras de decir que Lula era amigo de dictadores. No podíamos decir que era amigo de Nicaragua, que era amigo de Venezuela. Después en el 2023 Maduro es recibido con honras de jefe de Estado, lo cual prueba que eran amigos. Y hoy están distantes. Creo que ahora se pacificó un poco porque Lula afirmó que el problema de Venezuela era de los venezolanos. O sea, si hay venezolanos muriéndose de hambre, el problema es de ellos. Si hay venezolanos que están sin derechos humanos, el problema es de ellos, lo que conspira contra cualquier realidad y cualquier documento de igualdad de género, de lo que quieras. La igualdad de género está bárbara, pero la igualdad del derecho humano también. Y claro. Brasil no parece darle mucha atención. Con lo cual, la situación de Brasil quedó muy complicada en la geopolítica en general, pero de cualquier manera, siempre hay un montón de gente que denomino la militancia cognitiva, la disonancia cognitiva militante, en que no importa lo que Lula diga, lo va a seguir votando y va a seguir apoyando. Sí, y por último, este cambio de Lula, pues inicialmente se vio pues cómo comenzó a pedir las actas, pero sin ir un poco más, sin ir un paso más allá, simplemente pedir unas actas, pero de la misma manera como lo hace Gustavo Petro en Colombia, sin exigir realmente que haya una auditoría por parte de observadores internacionales, imparciales, y pues posteriormente, como usted mismo acaba de decir, ha flexibilizado su posición al decir que es un problema de Venezuela y no de Brasil. Si bien el G20 no es una cumbre para este tema, ¿cree que sea posible que alguien lo ponga sobre la mesa y que haya algún tipo de presión a Lula para que, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, enderece su posición en cuanto al tema de Venezuela? Muy probablemente la diplomacia de algunos países podría sugerir eso, pero no creo que integre dentro del documento final nada, absolutamente nada de Venezuela específicamente. Puede ser una retórica, decir, sí, queremos el cuidado de las democracias del mundo y todo, pero no más que eso. No le quito más tiempo y doy las gracias a Gustavo Segret por habernos acompañado unos minutos aquí en Panam Post. Muy amable. Gracias a ustedes, que sigan muy bien.